Capítulo 2. El despertar. No quiero sonar anticuado, no me creo alguna clase de superhéroe o algo así. Simplemente quiero estar siempre del lado de la justicia, lo considero un don, tengo un sentido de la justicia bastante agudo, puedo saber que está bien, que está mal, y que tiene distintos matices solamente con verlo. Una vez aclarado eso, puedo decir con total seguridad una cosa. No es justo que sea un mestizo, no quería serlo, solo sirve para que te maten de manera horrible y dolorosa. Claro, trae poder, pero todo poder viene con una responsabilidad. Y no es una frase de Spider-Man, es una de Superman. Me llamo Perky Jackson. Tengo 12 años. Hasta hace unos meses estudiaba interno en la Academia Yankee, un colegio privado para chicos con problemas, en el norte del estado de Nueva York. ¿Soy un chico con problemas? Prefiero creer que los problemas me buscan, pero en esencia sí. Podría empezar en cualquier punto de mi corta vida para dar prueba de ello, pero las cosas comenzaron a ir realmente mal en mayo del año pasado, cuando los alumnos de sexto curso fuimos de excursión a Manhattan. 28 críos tarados y 2 profesores en un autobús escolar amarillo, en dirección al Museo Metropolitano de Arte a ver cosas griegas y romanas. Y esa era la primera buena noticia. Digamos que soy un entusiasta de la antigua historia griega, no es que lo haya estudiado ni nada, es más como si las imágenes del pasado aparecieran en mi mente de una forma extraña. Lamentablemente no era algo de lo que hablar con la gente. La mayoría de personas no están muy enteradas sobre el tema. Y con mi madre, bueno, la mitología griega es como una extraña clase de tema tabú para ella. Hay algunos mitos que se conoce al derecho y al revés, la historia de Perseo es su mito favorito sin duda. Pero si de cualquier otro mito hablamos, la cosa cambia. Según ella, simplemente se trata de que Perseo tiene un final feliz, cosa que, tiene sentido. La segunda buena noticia sobre la excursión, el señor Brunner, nuestro profesor de latín, dirigía la excursión. Para ser un tipo de mediana edad en silla de ruedas motorizada, era bastante peculiar. Solía contar historias y chistes, nos dejaba bastante tiempo libre en clase. Y, maldita sea, tenía una colección alucinante de armaduras y armas romanas que despertaban un extraño instinto guerrero dentro de mí con solo verlas. Así que sí, era uno de los pocos profesores con los que no me dormía en clase. Esperaba que por una vez el viaje saliera bien. Con algo de suerte los problemas no me encontrarían, ¿verdad? Bueno, muchos dicen que lo más representativo del gran héroe Hércules es su fuerza. Yo creo que en realidad es su mala suerte. Y créanme si les digo que yo tengo una suerte igual o peor. Verán, en las excursiones solían pasarme cosas, no muy agradables. Como cuando en quinto fui al campo de batalla de Saratoga, donde tuve aquel incidente con el camión de guerra de independencia americana. Que quede claro, yo no estaba apuntando al autobús escolar, pero aún así me expulsaron. Y antes de aquello, en cuarto curso, durante la visita a las instalaciones de la piscina de tiburones en Marine World, le di a la palanca equivocada en la pasarela y nuestra clase acabó dándose un chapuzón inesperado. Y la anterior, bueno, esa fue la más extraña de todas. Era bastante más pequeño, era una salida a acampar en el bosque con los padres. Recuerdo haber estado con mi madre mientras ella luchaba por montar la tienda de campaña y antes de darme cuenta ya estaba a mitad del bosque. Lo siguiente que recuerdo está borroso y creo que podría ser parte de un sueño más que otra cosa. Había un jabalí, gigantesco. Luego tuve una extraña visión. Había un jabalí, aún más grande y enojado, yo tenía un garrote en la mano, daba un gran salto mientras me lanzaba al ataque, pero el animal simplemente me lanzaba lejos de un golpe. Luego volví a mi realidad, a centímetros de ser aplastado por el animal, el cual les aseguro que no es para nada común en la zona. Luego apareció ella, no sabría decir quién. En un principio creí que era una chica mayor que yo, tal vez entre 12 y 13 años. Pero tras un parpadeo la identifiqué con una edad más cercana a la mía de ese entonces, entre 6 y 7 años. Ella tenía un brillante arco plateado entre las manos, disparó 3 flechas y ahuyentó al jabalí. Después de eso mis recuerdos se desbaratan y solo recuerdo estar una vez más en el campamento con mi madre, fue extraño. Pero eso ahora daba igual, volvamos al presente, excursión, museo, señor Brunner. Durante todo el camino estuve sentado en el centro del camión, como si de una frontera se tratase. ¿A qué me refiero con esto? Simple, en Yankee habían 2 formas de verme, o me odiabas o no lo hacías. En la mitad trasera del camión estaban todos los chicos revoltosos, populares, y abusivos. En la mitad delantera todos los demás.
No me gusta meterme en peleas sin sentido, pero me había prestado a los puños gustosamente en más de una ocasión cuando algún chico estaba siendo acosado, era como un instinto primal que no podía reprimir, y estaba feliz de que así fuera. Más específicamente estuve vigilando a la idiota de Nancy Bumblefoot, me aseguraba de que no intentara nada en contra de Grover. ¿Qué quién es Grover? Mi mejor amigo, por supuesto, pero también el blanco fácil por excelencia. Canijo, lloraba cuando se frustraba, seguramente había repetido algunos cursos ya que era el único en sexto con acné y una pelusilla incipiente en la barbilla. Además, estaba lisiado. Padecía de una enfermedad muscular en las piernas. Caminaba raro, como si cada paso le doliera, excepto el día de enchiladas en la cafetería, entonces se convertiría en el velocista escarlata y atravesaría la escuela en un flash, en cualquier caso, el trayecto estuvo tranquilo en su mayoría. Más de un chico abusivo había aprendido por las malas a no molestar a otros si yo estaba cerca. El señor Brunner conducía la visita al museo. Él iba delante, en su silla de ruedas, guiándonos por las enormes y resonantes galerías, a través de estatuas de mármol y vitrinas de cristal llenas de antigüedades. Admito que mi mente estaba divagando un poco, creo que ya lo mencioné antes, pero mientras veía las distintas representaciones antiguas, imágenes aparecían como flashes en mi mente, un breve parpadeo de la antigüedad, y al mismo tiempo sentía una pequeña pulsada en el lado derecho del pecho y abdomen. Nos detuvimos alrededor de una columna de piedra de casi 4 metros de altura con una gran esfinge encima, y el señor Brunner empezó a contarnos que había sido un monumento mortuorio, una estela, de una chica de nuestra edad. Nos habló de los relieves de sus costados. Yo intentaba prestar atención, porque parecía realmente interesante, pero los demás hablaban sin parar. Cuando les dije que se callaran, la otra profesora acompañante, la señora Dodds, me miraba mal. La señora Dodds era una profesora de matemáticas procedente de Georgia que siempre llevaba cazadora de cuero, aunque era menuda y rondaba los 50 años. Tenía un aspecto tan fiero que parecía dispuesta a plantarte la Harley en la taquilla. Había llegado a Yankee a mitad de curso, cuando a nuestra anterior profesora de matemáticas sufrió un ataque de nervios. Desde el primer día, la señora Dodds y yo nos odiamos. A pesar de que yo no era especialmente conflictivo, había algo en esa señora que no me agradaba en lo absoluto, algo oscuro y antiguo. Sentía un impulso inexplicable por tomar un garrote y atacarla, y la verdad sea dicha, ella parecía sentir lo mismo con respecto a mí. La verdad, dudaba que fuera humana, incluso se lo comenté a Grover. Él se me quedó mirándome muy serio, y me respondió: tienes toda la razón. El señor Brunner seguía hablando del arte funerario griego. Al final, Nancy Bumblefoot se burló de una figura desnuda cincelada en la estela y yo le espeté: ¿te quieres callar? Me salió más alto de lo que pretendía. El grupo entero se volvió a ver, algunos soltando risitas y otros solo en silencio. El profesor interrumpió su disertación. Señor Jackson dijo, ¿tiene algún comentario que hacer? Asentí seriamente con la cabeza y contesté: sí, señor. Esperaba que mis compañeros fueran tan amables de guardar silencio para permitirme escuchar la explicación. El señor Brunner señaló una de las imágenes de la estela. Bien, señor Jackson. A lo mejor puede decirnos qué representa esa imagen. Miré el relieve y reconocí la imagen, sin embargo me extrañó no tener ninguna visión del pasado respecto a ella, era como si mi misteriosa base de datos mental no guardara ningún registro de tal imagen. Es el titán del tiempo y la cosecha, murmuré, Cronus, comiéndose a sus hijos, ¿no? Sí, confirmó él. E hizo tal cosa ahora sí, una imagen apareció en mi cabeza. Era un pequeño anciano con una larga barba blanca y cuencas negras en lugar de ojos. Este se reía con diversión mientras relataba una historia, una batalla en la que perdió todos sus dientes. Les temía, aventuré, los hijos de Cronus eran dioses, y él se los comió para evitarse problemas. Pero el menor de ellos, Zeus, fue escondido por su mujer, Rea. Y después, cuando Zeus creció, engañó a su padre para que vomitara a sus hermanos y hermanas. Puaj. Dijo una chica a mis espaldas. Así que hubo una gran lucha, en la que se decidió cuál era la deidad más poderosa del universo, proseguí. Los dioses ganaron. Algunas risitas. Detrás de mí, Nancy Bumblefoot cuchicheó con una amiga. Menudo rollo. ¿Para qué va a servirnos en la vida real? Ni que en nuestras solicitudes de empleo fuera a poner: por favor, explique por qué Cronus se comió a sus hijos, y para qué, señor Jackson, insistió Brunner, parafraseando la excelente pregunta de la señorita Bumblefoot, ¿hay que saber esto en la vida real? Atrapada, murmuró Grover.
Cállate, siseó Nancy, con la cara aún más roja que su cabello. Pensé en su pregunta un momento, nuevas imágenes corrían por mi mente. Había un chico, un hombre, vestido solamente con la hoja de una palma. También estaba el anciano de antes, en el suelo y de rodillas. Los ojos del chico estaban en blanco mientras alzaba un puño victorioso. Bien dicen, que los que no conocen su historia están destinados a repetirla, murmuré. Es la naturaleza del tiempo que lo nuevo siempre llega, vence a lo viejo y se queda con su lugar. Ya veo, Brunner no parecía haber recibido la respuesta que esperaba, pero también se veía satisfecho en cierto modo. Bien respondido, señor Jackson. Es cierto que Zeus le dio a Cronus una mezcla de mostaza y néctar que le hizo expulsar a sus otros 5 hijos, que al ser dioses inmortales habían estado viviendo sin ser digeridos en el estómago del titán. Los dioses derrotaron a su padre, lo cortaron en pedazos con su propia hoz y desperdigaron los restos por el Tártaro, la parte más oscura del inframundo. Dioses inmortales, esas simples palabras hicieron un terrible eco en mi mente, sentí un terrible dolor en el cuerpo, como si me estuviesen atravesando de extremo a extremo. Las imágenes de un hombre cubierto de sangre frente a mí se hacían más y más vívidas, alternándose con la imagen de un anciano que portaba 2 espadas y un hombre de cabello rubio cortado en pedazos. Era demasiado gráfico, veía cada gota de sangre y órgano salido a detalle. ¿Señor Jackson?, preguntó el señor Brunner. ¿Se encuentran bien? Miré a mi alrededor, todos se habían ido para almorzar, yo me había quedado solo con el profesor. Lo siento, solo estoy un poco mareado. Él me observó con esa mirada de 1000 años. Está bien, ve con los demás, dijo. Y piensa bien en la pregunta que te hice antes. Lo que vas a aprender de mí es de importancia vital. Espero que lo trates como se merece. Solo voy a aceptar de ti lo mejor, Perky Jackson. Admito que nunca me había esforzado mucho en alguna materia. Padezco de dislexia y déficit de atención. Pero esas palabras viniendo del señor Brunner realmente despertaban algo dentro de mí. Solo en su clase y en gimnasia me permitía dar mi 150%, había algo dentro de mí que me gritaba que me hiciera más fuerte y estuviera más preparado, una voz interior antigua e imponente, pero a su vez rebosante de confianza y determinación. Claro, señor. Daré mi mejor esfuerzo. Cuando salí del museo, vi a la clase reunida en la escalinata de la fachada, desde donde se podía contemplar el tráfico de la Quinta Avenida. Se avecinaba una enorme tormenta, con las nubes más negras que había visto nunca sobre la ciudad. Supuse que sería el efecto del cambio climático o algo así, porque el tiempo en Nueva York había sido más bien rarito desde Navidad. Habíamos sufrido brutales tormentas de nieve, inundaciones e incendios provocados por rayos. No me habría sorprendido que fuese un huracán. Nadie más pareció reparar en ello. Y pronto yo también dejé de prestarle atención, hubo algo que requería de mi atención inmediata. Nancy Bumblefoot y sus desagradables amigas estaban paradas rodeando a Grover y dejaron caer la mitad de sus almuerzos sobre el regazo de mi amigo, quien estaba sentado en el borde de una fuente, alejado de los demás. Sin duda la señora Dors estaba hambriento, pero se hacía de la vista gorda. Ese extraño y presente instinto en mi interior me animó a luchar, sabía que no debía meterme en problemas, pero también sabía que debía intervenir. No habían pasado ni 2 segundos cuando ya me había abalanzado sobre Nancy y la había empujado contra la fuente, haciéndola caer en el agua. A ver, no me vean mal, conozco mi fuerza y sé medirme. Obviamente no la golpeé con todo, aunque se lo hubiera merecido, simplemente la lancé con la suficiente potencia para causarle una desagradable caída. Lo que sí no fue normal fue que las tuberías de la fuente estallaron, creando un pequeño geyser en los alrededores. Otra vez, eso llamó la atención de todo, y las risas y burlas hacia Bumblefoot no se hicieron esperar. Aunque, otra cosa que no se hizo esperar fue la presencia de la señora Dors. Era como si se hubiera materializado a nuestro lado. En cuanto la profesora se aseguró que la pobrecita Nancy estaba bien y le hubo prometido una camiseta nueva en la tienda del museo, se centró en mí. Había un resplandor triunfal en sus ojos, como si por fin yo hubiese hecho algo que ella llevaba esperando todo el semestre. Y ahora, cariño, diga lo que quiera de una vez, dije. No me arrepiento de lo que hice, y lo volvería a hacer. Ven conmigo, ordenó la mujer. Grover estaba a punto de decir algo, pero lo detuve con un gesto. No te preocupes, le dije. Yo le ocupo de esto. Pero, yo ya me había puesto en marcha, preparándome para una larga y agobiante discusión de la que seguramente acabaría mal parado. Nancy Bumblefoot dejó escapar una risita. Yo le lancé mi mirada de desaparece de mi vista y me volví dispuesto a enfrentarme a aquella bruja, pero ya no estaba allí.
Se hallaba en la entrada del museo, en lo alto de la escalinata, dándome prisas con gestos de impaciencia. ¿Cómo había llegado allí tan rápido? Suelo tener momentos como ese, cuando mi cerebro parece quedarse dormido, y lo siguiente que ocurre es que me he perdido algo, como si una pieza del rompecabezas se hubiera caído del universo y me dejara mirando el vacío detrás. El consejero del colegio me dijo que era una consecuencia del trastorno hiperactivo del déficit de atención. Mi cerebro malinterpretando las cosas. Pero yo no estaba tan seguro, mi instinto me gritaba que algo iba mal, aquella voz en mi interior daba la alarma a un gran peligro. Aún con eso, me dirigí hacia la señora Dawes. A mitad de camino me volví para mirar a Grover. Estaba pálido, dejándose los ojos entre el señor Brunner y yo, como si quisiese que Esther parara en lo que estaba sucediendo, pero Brunner estaba absorto leyendo una novela. Miré de nuevo hacia arriba. La muy bruja había vuelto a desaparecer. Ya estaba dentro del edificio, al final del vestíbulo. Ok, pensé. Me obligará a comprarle a Nancy una camiseta nueva en la tienda de regalos. Al parecer, ese tampoco era el plan. Nos adentramos en el museo. Cuando por fin la alcancé, estábamos de nuevo en la sección grecorromana. Salvo nosotros, la galería estaba desierta. Ella permanecía de brazos cruzados frente a un enorme friso de mármol de los dioses griegos. Hacía un ruido muy raro con la garganta, como si gruñera. Pero incluso sin ese ruido yo habría estado nervioso. Ya es bastante malo quedarse a solas con un profesor, no digamos la señora Dawes. Había algo en la manera en que miraba el friso, como si quisiera pulverizarlo. Has estado dándome problemas, cariño, dijo. Podría decir lo mismo de usted, respondí. Pero sin la parte de cariño, ella gruñó y se estiró los puños de la cazadora de cuero. ¿Creías realmente que te saldrías con la tuya? Su mirada iba más allá del enfado. Era una furia perversa. Es una profesora, pensé nervioso. Así que no puede hacerme daño, prepárate, era lo único que mi instinto respondía. ¿Qué es lo que está diciendo? Pregunté. Un trueno sacudió el edificio. No somos idiotas, Perky Jackson, prosiguió ella. Descubrirte solo era cuestión de tiempo. Confiesa y sufrirás menos dolor. ¿De qué hablaba? Pensé en mi larga lista de crímenes estudiantiles. Tareas copiadas de internet, mi mercado negro de caramelos, escapadas en medio de la noche de mi dormitorio para salir a correr y ver la luna. Nada de eso me traía sentido, en especial por la parte del dolor, y bien. Insistió. Yo no, se te ha acabado el tiempo, siseó entre dientes. Entonces ocurrió el inicio de la locura. Los ojos empezaron a brillarle como carbones en una barbacoa, se le alargaron los dedos y se transformaron en garras, su cazadora se derritió hasta convertirse en enormes alas coriáceas, me quedé estupefacto. Aquella mujer no era humana. Era una criatura horripilante con alas de murciélago, zarpas y la boca llena de colmillos amarillentos, y quería matarme. Y de pronto las cosas se tornaron aún más extrañas. El señor Brunner, que un minuto antes estaba fuera del museo, apareció en la puerta y me lanzó un bolígrafo. «Agárralo, Perky», gritó. La señora Dawes se abalanzó sobre mí. Y entonces, las cosas alcanzaron su punto máximo de locura. Mi cuerpo reaccionó solo, guiado por un refinado y pulido instinto de batalla que no sabía que tenía. Esquivé el ataque, sintiendo como sus garras rasgaban el aire junto a mi oreja. Atrapé el bolígrafo al vuelo y en ese momento se convirtió en una espada. Era la espada de bronce del señor Brunner, la que usaba el día de las competiciones en su clase. La señora Dawes se volvió hacia mí con una mirada asesina. Moví mi cuerpo guiado por el instinto, evité un nuevo embate y golpeé la parte trasera de la cabeza del monstruo con la empuñadura de la espada. Luego estiré mi mano y la tomé por el cuello para golpearla contra el suelo. Antes de que el monstruo se pudiera levantar una vez más, lo miré fijamente. Terribles imágenes parpadeaban en mi cabeza. Ese hombre con traje elegante, un poblado bigote y el cuerpo cubierto de sangre y heridas. Sin saber por qué y sin poder evitarlo, hablé con un tono sombrío mientras levantaba la espada por sobre mi cabeza. Desaparece de mi vista, criatura repulsiva. Bajé la espada. La señora Dawes explotó en una nube de polvo amarillo y se volatilizó en el acto, sin dejar nada aparte de un intenso olor a azufre, un alarido moribundo, y un frío malvado a mi alrededor, como si sus ojos encendidos siguieran observándome. Estaba solo. Y en mi mano solo tenía un bolígrafo. El señor Brunner había desaparecido. No había nadie excepto yo. Aún me temblaban las manos. ¿Me lo había imaginado todo? No podía ser, ¿o sí? Sentí un fuerte dolor en el pecho y abdomen, justo donde tenía marcado el cuerpo la verdad no lo sé.
Regresé afuera. Había empezado a lloviznar. Quise ir a donde Grover, pero di un traspié y por poco me caigo de cara. Escuché algunas risas de los demás chicos, pero no les pude prestar atención. El dolor en mi cuerpo se hacía más y más intenso a cada segundo, estaba mareado y con náuseas. El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Señor Jackson?, preguntó Brunner, acercándose a donde yo. ¿Se encuentran bien? Escuchaba borroso y veía distante, la boca me sabía a metal. Le tendí el bolígrafo a duras penas. ¿Qué fue lo que? No pude terminar la pregunta cuando el mundo se había vuelto completamente negro. Lo último que mi cerebro pudo registrar fue una poderosa voz que solo dijo una frase. El éxodo de Hércules ha despertado finalmente. Fin del capítulo 2. Espero les haya gustado, nos vemos.